danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor. llévanos mucho más, Más profundo, pues somos hijos. del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando esta oración. haz de nuestro ser tu morada. Tuyos Somos tu iglesia, clama hoy. Abre los cielos con poder. En alto he sido ellos. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy. abre los cielos con poder. En alto he sido ellos. Rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia Danzamos libres, cúbrenos en tu luz y amor. aleluya, Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos. gran yo soy. Oh Dios, siempre con con nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Vamos a dar inicio en esta noche nuestro servicio que tenemos aquí y les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos van a estar mirando por las redes sociales y los que están aquí también nos escuchan. Y primeramente, antes de empezar con nuestra enseñanza, nuestra predicación, vamos a hacer una oración para dar inicio y que sea Dios el que nos ayude y el que nos hable. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, en esta tarde, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, Señor, y porque sin ti no somos nada. Gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de estar aquí, Señor, para hablar y predicar tu palabra con todas las ganas que tú nos das, Padre Santo. Ten misericordia, Padre mío, de todos los que escuchan este mensaje, que les llegue a su corazón, Señor, y que puedan entender y comprender que tú los quieres también, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre poderoso, Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Paz de Cristo, hermanos, una vez más, estamos aquí en esta noche para nosotros enfocarnos nuevamente en nuestro tema de esta noche, que se va a llamar Hijos de Dios con Poder. Amén. Vamos a estar entablando una plática, va a ser una predicación. Espero tengan un poco de paciencia, pero Dios es bueno. Dios nos va a enseñar muchas cosas que a lo mejor no conocemos, que no tenemos en nuestra mente, todo lo que Dios quiere para nosotros que conozcamos. Entonces nuestra enseñanza de esta noche va a ser Hijos de Dios con Poder. Aleluya. Siempre es bueno esto de que saber de que nosotros somos hijos de un Dios todopoderoso. Dice, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es creer diariamente y permanecer firmes en aquello que hemos recibido. Aleluya. Esto es bien importante, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que saber y conocer qué es lo que Él nos tiene preparado. Dice, el primer paso es conocer y entender nuestra posición y derechos adquiridos, ¿sí? Porque somos hijos de un gran rey, hijos de un Dios todopoderoso, y que tenemos nosotros que entender que en nuestra posición tenemos derechos que ya adquirimos por ser hechos hijos de Dios. Luego, el creyente debe andar confiada y creyentemente en base a la voluntad de Dios y ejercer sus derechos adquiridos por ser ahora hijo de Dios. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos un poder que Dios nos ha delegado porque somos hijos de Él. Entonces, nosotros como creyentes debemos de andar confiadamente y creyentemente en base a la voluntad de Dios y ejercer sus derechos adquiridos por ser ahora hijos de Dios, ¿sí? Esto es bien importante, hermanos. Tenemos que saber nosotros y entender todo lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Él tiene y qué Él nos puede dar. A veces hay que pedirle,
pero Él dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Y eso es excelente. Finalmente, la necesidad es estar firmes en nuestros derechos como hijos para lograr avanzar y manifestar una vida más abundante, o sea, más llena, más poderosa, se puede decir, ¿sí? Nosotros tenemos que creer, ¿sí? Tenemos la necesidad de estar firmes en nuestros derechos como hijos de Dios, para lograr avanzar y manifestar una vida mucho más mejor, mucho más abundante. Entonces recuerden que nosotros somos hijos de Dios con poder, porque Él nos ha delegado ese poder. No debemos de olvidarnos. Tenemos 3 cosas aquí que vamos a ver en esta parte. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento tenemos derechos legales. Se puede decir, ¿cómo está eso? También nosotros como hijos de Dios también tenemos derechos legales. Claro, tenemos nosotros derechos legales ahora porque somos hijos de Dios. Y como Dios nos ha dado un poder, nos ha dado una autoridad, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿cómo vamos a tener provecho de estos derechos si no los conocemos? Bueno, la Biblia nos va a decir y la Biblia nos va a hablar, ¿sí? Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis palabras de vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? Nosotros tenemos que escudriñar para poder sacar ese provecho y entender que tenemos derechos, ¿sí? Como hijos de Dios tenemos derechos. Vamos a verlos, vamos a entrar. A partir de que una persona pasa a ser un hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona. Vamos entrando nosotros a esto, ¿sí? Tenemos que entender, ¿sí? Fíjense lo que dice: a partir que una persona pasa a ser hijo de Dios, Satanás ya no tiene derecho legal alguno sobre esa persona. Aleluya, se puede decir, ¿verdad? Eso es muy cierto, hermanos. Desde que nosotros somos hijos de Dios, nos entregamos a Él, el diablo, Satanás, ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Solo basta que nosotros nos agarremos de la palabra de Dios, nos enfoquemos en ella y que sepamos que tenemos toda la autoridad para poder reprender cualquier causa, cualquier enemigo de las tinieblas que quiera a nosotros perturbarnos. Entonces tenemos derechos nosotros legales, y vamos a ver qué son los derechos filiales, ¿sí? Hay unos derechos filiales que debemos nosotros de entender. ¿Qué son los derechos filiales? ¿Sí? Dice las relaciones paterno-filiales. Esto es hablando terrenalmente, pero todo va concordado. Estos son los derechos filiales. Las relaciones paterno-filiales son el derecho que tienen los padres y las madres a relacionarse con el menor, aunque estén separados o divorciados. En algunos casos también se reconoce el derecho a relaciones filiales con las abuelas y los abuelos, así como con los tíos y las tías, ¿sí? Estos son derechos filiales que hay aquí terrenales. Ahora nosotros también aquí en la tierra tenemos derechos filiales con nuestro Dios, porque ahora somos hijos de Él, ¿sí? Y vamos a ir nosotros analizando y viendo todo esto, que nosotros tenemos todos esos derechos y que Satanás ya no tiene nada que hacer con nosotros. Amén. Dice Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya, ¿sí? Colosenses 1:13 es lo que nos dice, fíjense bien, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, la potestad de las tinieblas es Satanás, y Satanás ya no tiene nada que ver con nosotros, porque Él nos libró de toda esa potestad maligna que hay en los aires. Entonces nosotros tenemos ahora esos derechos de que somos hijos de Dios. Son derechos filiales que el Señor tiene sobre nosotros y que Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros, porque dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, porque Él es el que pagó todo el precio por nosotros. Dice, veamos una traducción más amplificada de este versículo, algo más concreto, algo más claro se puede decir. Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas, la gobernación de Satanás, y nos dio ciudadanía en su reino, por lo que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros aquí sobre la tierra. Amén.
Entonces Satanás ya no tiene nada de potestad sobre nosotros. Ahora Cristo es el que tiene toda la autoridad sobre nosotros. Somos nosotros sus hijos filiales, porque Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Satanás quedó fuera, ¿sí? Al morir Cristo en la cruz, todo pasó ahora a ser, nosotros pasamos a ser hijos de Dios con poder, con autoridad, ¿sí? Porque Él nos libró de toda la potestad de las tinieblas. Y Dios nos rescató del poder ejercido del reino de las tinieblas. Él nos rescató de todo eso, de la gobernación de Satanás. Y nos dio a nosotros ciudadanía en su reino por lo que Cristo hizo por nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Aquí vino Cristo a padecer todo y a darnos a nosotros una vida y una vida en abundancia. Entonces los derechos filiales, dice, con la obra de Jesucristo nuestro Dios Todopoderoso volvió a recuperar los derechos legales perdidos en Adán. Y como rasgo añadido, Dios confirió derechos filiales a quienes por creencia llegasen a ser sus hijos. ¿Sí ven todo esto? Cómo Jesucristo vuelve a rescatarnos a nosotros cuando se nos dice de que Adán, allá en el principio, él perdió toda la comunicación con Dios. Perdió todo, ¿sí? Dice que Adán ya dejó de platicar con Dios, dejó de hablar con Dios. ¿Por qué? Por el pecado que cometieron, por haber ellos, el pecado que cometieron fue la desobediencia, ¿sí? Ellos desobedecieron, ese fue el pecado de ellos. Pero con esa desobediencia de ellos, perdieron todo el derecho de estar platicando con Dios. Pero ahora, en nuestro tiempo, dice que con la obra de Jesucristo nuestro Dios Todopoderoso volvió a recuperar los derechos legales perdidos en Adán, ¿sí? Porque todo eso se perdió. Adán perdió todos los derechos con Dios, pero Cristo viene y recupera esos derechos perdidos que tenían en Adán. Dice, y como rasgo añadido, Dios confirió derechos filiales a quienes por creencia llegasen a ser sus hijos. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Esto es bien importante. Dios nos concede los derechos filiales, pero solamente a quienes por creencia, a todos aquellos que reciben a Jesucristo, llegan a ser sus hijos, los que lo reciben, los que se entregan, los que se bautizan en su nombre. Ellos son los que tienen todos esos derechos filiales con Él. Entonces nosotros, eso nos lo añadió, nos confirió esos derechos. Entonces Satanás ya no tiene nada de autoridad sobre nosotros. Él perdió todo, ¿sí? Él ganó cuando Adán y Eva pecaron. Ahí se perdió todo, pero Cristo viene y recupera todo lo que se había perdido en la antigüedad. Por eso es que nos concede a nosotros todos esos derechos y nos concede que nosotros ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios con poder y autoridad. Aleluya. Vamos a seguir adelante. Dice, ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición legal en Cristo, ¿sí? Dice que ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición legal en Cristo. Tenemos que ser nosotros legales. Tenemos que nosotros reconocer que Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra vida. Él es el que dio su vida en la cruz y es el que debemos de servirle. Nosotros debemos de humillarnos delante de Él. Cristo es todo. Dice, los derechos que da esta posición se reciben por la gracia de Dios y se evidencian por creencia. Necesitamos creer. Necesitamos nosotros creer de que Él es el dador de la vida. Y esta posición se recibe por gracia, o sea, por un regalo de Dios. Y que nosotros tenemos que evidenciar en una forma de creer, que se nos vea, que se nos note de que somos seguidores de Cristo. Eso es algo bien importante, porque nosotros somos seguidores de Cristo y se debe de notar de que realmente somos seguidores de Cristo. Aleluya. Entonces, todo esto dice que ninguna persona puede andar confiadamente en la verdadera vida espiritual hasta que reconozca su posición legal, ¿sí? Sus derechos como hijo de Dios. Tiene que entregarse al 100%.
no nada más un 5%, no. Nosotros tenemos derechos como hijos. Vamos a ver nosotros que los derechos como hijos de Dios son 5. Vamos a ver en nuestro tiempo, a ver hasta dónde nos alcanza, y vamos a ver que son 5. Uno es redención, santificación, justificación, justicia, ministerio de la reconciliación. Son 5 los derechos que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? 5 los derechos que tenemos como hijos de Dios. Vamos a analizar de uno por uno hasta donde nos alcance el tiempo. Espero me tengan un poco de paciencia. Vamos a aprender los derechos que tenemos nosotros como hijos de Dios para poder entrar a una vida eterna con Él, con mucho ímpetu, con ganas de que nuestra vida cristiana no es nada de amargada, no. Nuestra vida cristiana es feliz en Cristo, porque Él nos da todo. Vamos a empezar viendo redención. Nosotros vimos que eran 5. Vamos a empezar con redención, santificación, justificación, justicia y ministerio de la reconciliación. Vamos a ver estos 5 ministerios, o hasta donde nos alcance el tiempo con la ayuda de Dios. Vamos a empezar con redención. Vamos a verlos en detalle. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Redención quiere decir obtener o ganar de nuevo, ¿sí? Algo sencillo, unas traducciones sencillas que estuvimos viendo, que estuvimos buscando. Eso es lo que quiere decir redención, obtener o ganar de nuevo. En otras palabras, la redención de Dios para el hombre fue completa, absoluta. Fuimos ganados de nuevo para Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a redimirnos, a comprarnos, a ganarnos de nuevo, ¿sí? Eso vino Él a esta tierra, porque ya Satanás había ganado a Adán y a Eva, ya los tenía en sus manos, pero Dios ya tenía un plan para la humanidad. Dios ya tenía algo que establecido que nos iba a rescatar, nos iba a obtener, nos iba a ganar de nuevo. Por eso es que la redención de Dios para el hombre fue completa, absoluta. Fuimos ganados de nuevo para Dios, ¿sí? Esto es algo hermoso, algo grandioso. Le arrebató a Satanás todo lo que él había ganado, ¿sí? Todo se lo arrebató. Redención quiere decir quitar, porque le quitó a Satanás todo lo que ella había ganado, se lo quitó. Toda la vida de cada uno de nosotros se la quitó de las manos y nos llamó para Él, nos ganó para Dios. Entonces la redención quiere decir quitar pecados, quitarle a Satanás las cosas, obtener. Y de eso a mí me da mucha alegría, porque ahora somos redimidos en Cristo. Él nos perdonó. Redención quiere decir perdonar, quitar pecados. Todo lo que teníamos de maldad, Él nos lo quitó. Él lo quitó de nosotros, de nuestra vida. Por eso es que la redención de Dios para el hombre fue completa, absoluta. Fuimos ganados de nuevo para Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que estar contentos y alegres, porque fuimos ganados nuevamente para Dios, para Cristo. Él es nuestro todopoderoso. Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos salvos. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos una vida cristiana para Él, porque Él vino a redimirnos, Él vino a rescatarnos, vino a comprarnos nuevamente y le costamos carísimos. Aleluya. Entonces nos dice que la palabra, seguimos viendo la redención que Cristo hizo por nosotros. Si ustedes se fijan en Juan 3:16 y 17, lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. Por eso es que Cristo viene aquí a la tierra y nos redime, ¿sí? Él nos redimió de nuestros pecados. Dice que Él vino aquí a la tierra porque de tal manera amó Dios al mundo. Mucho nos amó. Dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo es nuestro todo. En Él vamos a obtener la vida eterna, porque dice que
Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo lo creo, ¿sí? Cristo al morir en la cruz, Él dio su vida para que nosotros vivamos una vida en armonía con Él. Una vida que Él lo merezca, ¿sí? Porque si Él vivió, nos enseñó, nos predicó y murió para que nosotros fuésemos salvos, lo más digno es de que usted y yo vivamos una vida digna para Él, ¿sí? Es una vida digna para Él, que no haya nada que nos pueda mover hacia los lados, siempre al frente, siempre, porque Cristo ya nos marcó el camino. Dice que la redención, la salvación fue un plan de Dios para la humanidad. El costo de la redención para Dios fue altísimo, ¿sí? Fue altísimo ese costo. La vida de su Hijo Jesucristo, del unigénito. Ese fue el costo de Dios. Al morir, al venir Cristo, dando su vida para que nosotros viviésemos. Así que todo aquel que cree en Cristo tiene que seguir su camino, tiene que seguir su ejemplo, porque no le costamos cualquier cosa, no le costamos 1 centavo o 5 centavos, no. Nosotros le costamos la vida de Él, algo que nosotros éramos los que teníamos que morir, no Él. Pero como nosotros no éramos limpios, tenía que venir Cristo a morir en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Algo que viniese el Señor sin pecado totalmente para poder redimir a la humanidad. Por eso es que nosotros tenemos que estar contentos y agradecidos con el Señor, ¿sí? Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? ¿Acaso yo tengo que morir para que mi pecado pueda ser borrado? Sí, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Así debería de ser. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros tenemos que entender de que como pecadores estamos fuera de las cosas de Dios, fuera de su majestad. Pero Él, al morir en la cruz, viene y nos redime, viene y nos salva. Pero nosotros tenemos que seguir ese camino que ya tenemos marcado. Nosotros tenemos que estar seguros de que tenemos una vida eterna con Cristo, nuestro Señor, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Usted necesita morir, pero para el mundo, para las cosas del mundo. Ahí es donde tenemos que morir, mas ahora ya en Cristo tenemos que vivir una vida digna para Él. Así tenemos que hacer. Tenemos que seguir al Señor. Tenemos que darle un cambio total a nuestra vida. Ya no vivir para el mundo, sino vivir para Cristo. Que ese pecado de muerte que estaba allá, que allá se quede. Ahora hay que vivir para Cristo. Dice, toda la condición desfavorable del hombre por el pecado original de Adán ha sido sustituida y reconstituida espiritualmente por Jesucristo. Ahora es un hijo de Dios que tiene vida eterna. Ya no es un hombre natural porque ha recibido el Espíritu proveniente de Dios, ¿sí? Ya no somos una persona regular como antes, no, ahora hemos recibido el Espíritu de Cristo, lo hemos recibido, ahora tenemos nosotros esa autoridad, ese poder que Él nos ha otorgado, que Él nos ha derogado. Tenemos nosotros que creer todo eso. Toda la condición desfavorable del hombre por el pecado original de Adán, dice, ha sido sustituida y reconstituida espiritualmente por Cristo. Todo eso que pasó antes, toda la desobediencia de Adán y Eva, todo lo que ellos padecieron por no haber obedecido, Cristo vino a reconstruir todo eso espiritualmente. Ahora nosotros como hijos de Él, Él nos va a dar una vida eterna, ¿sí? Con Él. Ya no somos cualquier persona natural, ahora somos hijos de Dios. Tenemos nosotros que seguir en la lucha, tenemos que seguir nosotros perseverando en su camino
aunque pensemos que está difícil. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos una vida eterna por delante que tenemos que ganarnos. Sí, tenemos que ganarnos mientras estemos aquí con vida, porque no podemos servir a dos señores, estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. No. Somos Cristos, somos cristianos y hay que seguir a Cristo. Aleluya. Estamos aprendiendo, yo creo que sí estamos aprendiendo, ¿sí? Porque esta cita claramente nos dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que morir a todas las cosas del mundo. Tenemos que morir a todo a los deseos que hay allá. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo, ¿sí? Y es una vida eterna que nos va a dar si nosotros perseveramos en su camino. Tenemos que seguir en esa lucha. Tenemos que nosotros sobresalir en cualquier tipo de problema que haya. Aleluya. Esto es bonito, hermanos. El meternos a las cosas de Dios no es algo fácil, pero no es difícil, no es imposible. Necesitamos puchar un poquito, sacrificarnos un poquito más, esforzarnos un poquito más. Vamos a ver ahora lo que es santificación, el segundo párrafo, santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es estar separado, apartado, puesto en condición favorable. Necesitamos estar nosotros separados del mundo, apartados del mundo, y tenemos que estar puestos en una condición favorable, o sea, en algo bueno, algo que sirva para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en Cristo. Tenemos nosotros que estar separados de todo lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Esto es santificación. Estar separados, estar apartados y puestos en una condición favorable, en una condición buena. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Ya cuando Él ya nos redimió, ya nos quitó de todo pecado, nos hizo libres muriéndole en la cruz, ahora Él también quiere que nosotros nos santifiquemos, que estemos separados, apartados y puestos en un lugar bueno. Dice, el creyente al renacer es santificado por Dios. Tiene un nuevo lugar espiritual junto a Cristo, quien está en los lugares celestiales. Aleluya. ¿Sí? Porque Cristo está en los lugares celestiales, en los cielos, es donde Él, esos son sus moradas, y Él quiere que nosotros estemos con Él. El creyente al renacer es santificado por Dios, tiene un nuevo lugar espiritual junto a Cristo. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Tenemos un nuevo lugar, tenemos algo que Él nos va a mantener si nosotros siempre estamos en esa lucha por seguir en las cosas de Dios, ¿sí? Él siempre va a estar a nuestro lado. Él tiene un lugar espiritual para nosotros junto con Él. Dice que esta condición nada ni nadie puede cambiarla. Así es. Esta condición que Cristo nos ha dado, dice, nada ni nadie puede cambiarla. Si usted es fiel con el Señor, si usted está firmes con el Señor, no hay nada ni nadie que pueda cambiarla, porque usted tiene esa fe, tiene esa autoridad y tiene ese poder que Cristo nos ha dado para mantenernos junto a Él. Tenemos nosotros que estar en esta condición y nada ni nadie va a poder cambiarla. Nadie. Y cuando dice que nadie, es que nadie la puede cambiar. Ningún maleficio, ningún demonio, nadie puede cambiar esta condición, porque nosotros estamos seguros que hemos creído en Cristo. Él tiene un lugar para nosotros ahí juntamente con Él. Dice que justificación es el descargo legal. Quiere decir ser hechos justos. Esto es justificación. Vamos a entrar a ver la tercera parte, el 3, que es justificación. Dice, es un descargo legal, ser hechos justos. Entonces, la justificación para el hombre es la absolución total de culpa o cargos que Dios da a quienes creen en Jesucristo como Señor y Salvador, y que Dios le levantó de los muertos. Aleluya. Esto es justificación, ser hechos justos. Nosotros tenemos que ser justos. Por eso dice que la justificación para el hombre es la absolución total de culpa o cargos que Dios da a quienes creen en Jesucristo como Señor
y Salvador, y que Dios le levantó de los muertos. Eso hay que creerlo, tenemos que creerlo, ¿sí? Porque eso es la justificación, es la absolución total de los cargos o culpas que Dios da a quienes creen en Cristo. Y eso es bien importante, hermanos. Si nosotros no creemos, no vamos a poder ser nosotros, que se nos quite toda absolución de culpa total de los cargos que Dios nos va a imponer a nosotros si no creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y nosotros debemos de entender que la palabra Señor, cuando nos habla bíblicamente del Señor, está hablándonos de Dios mismo, ¿sí? Es el Todopoderoso, es el que es el Señor y es el Salvador, y que Dios le ha levantado de los muertos a Cristo. Por eso es que nosotros debemos de creer, y así nosotros pasamos a ser justificados. Tenemos nosotros que estar seguros. Espiritualmente, un hombre salvo, ya bautizado en el nombre de Jesucristo, es justo y libre del pecado, ¿sí? Es libre del pecado en esos momentos. Siempre él tiene que mantenerse justificado para que Dios pueda absolver totalmente todas las culpas y todos los cargos que haya en su contra. Nosotros debemos de estar así. Aleluya. Ser nosotros siempre estar pensando en que Cristo nos está justificando, ¿sí? Él es el que nos ayuda y el que nos bendice y el que nos purifica, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos que estar justificados delante de Él. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Entonces vamos a entrar en estos momentos a lo que es Efesios 2, 4 al 6. Y nos dice respecto a la santificación, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, ¿sí? Nosotros tenemos que creer todo esto. Dice que la santificación, nosotros debemos ser santos delante de Él, porque dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. O sea, por gracia, porque es un regalo que Dios nos ha dado de ser salvos. Dice: y que juntamente con Él, o sea con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es lo que nos dice Efesios 2, 4 al 6. Por eso es que nosotros debemos de justificarnos también como hijos de Dios con poder. Amén. Tenemos nosotros que seguir con ese poder, con esa autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Vamos a un ratito más, vamos a ir terminando, hermanos. Vamos aprendiendo. Dice que debido a la justificación dada por Dios, tenemos el gran y santo privilegio de pararnos ante Dios sin ningún sentido de pecado, culpa, condenación, frustración o miedo. Amén. Sí, si nosotros estamos justificados realmente como hijos de Dios con poder, dice que nosotros podemos estar delante de Él sin ningún temor, porque estamos justificados por Él mismo. Él nos absolvió de todo pecado, de toda culpa. Al nosotros entregar nuestra vida a Él, Él nos hace libres de todo eso. Dice que debido a la justificación dada por Dios, tenemos el gran y santo privilegio de pararnos ante Dios sin ningún sentido de pecado, porque Él nos justificó. No nos culpa de ninguna condenación o frustración o miedo. Nosotros tenemos que estar seguros de que estamos con Él, de que estamos haciendo su voluntad. Dice en Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces nosotros estamos siendo justificados.
porque somos hijos de Dios con poder, y así nos lo dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea Adán, Eva, dice que la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, quedaron fuera del alcance de Dios. Ahora dice que así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, o sea, por Cristo. Cristo vino y nos rescató, nos redimió de todo lo que Satanás había ganado. Entonces ahora nosotros somos nuevas criaturas para Él. Somos nosotros ahora constituidos justos porque Él nos ha rescatado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a ver cómo con la justificación, ¿qué es lo que Dios nos pide? Dice en 1 Corintios 1:30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Aleluya. ¿Sí? Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Él nos justifica, nos santifica y nos redime. Hasta ahorita son los 3 puntos que hemos estado viendo. ¿Sí? Todo eso, dice, lo que hemos adquirido por gracia, redención, santificación y justificación, es porque somos hijos de Él. Somos hijos de Dios ahora con poder, tenemos derechos legales, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha ganado, nos ha vuelto a comprar. Al morir en la cruz del Calvario, Él nos redimió y nos rescató, nos quitó de las manos de Satanás. ¿Sí? Por eso así lo dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, Dios es grande, y Él quiere que nosotros siempre sigamos en su camino, que estemos siempre listos para que no haya nada ni nadie que perturbe nuestro camino cristiano. Él ya vino y nos redimió, nos rescató, dio su vida, nos santificó y nos justificó. Entonces ahora nosotros necesitamos poner un poquito de nuestro esfuerzo y luchar en esta vida cristiana, porque hay que perseverar. Cristo dijo que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces nosotros debemos de seguir perseverando, seguir luchando, hermanos. Estar aquí siempre en la casa de Dios, buscando su rostro. Y así vamos a ir ya terminando. Vamos a hacer una oración. Recuerden que Dios nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha redimido. ¿Sí? Todo esto hasta ahorita Él lo ha hecho y nosotros tenemos que perseverar. Y yo de eso le doy gracias a Dios, porque hasta ahorita me ha mantenido en todos estos años. A mi esposa, a mis hijos y a mí nos ha mantenido en las cosas de Dios. Y vamos a luchar, hay que seguir en la lucha. Vamos a orar, y yo le quiero dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, a todo el ministerio, al pastor, que nos dan estas oportunidades de hablar de las cosas de Dios, de enseñar un poco, de estudiar un poco y seguir siempre adelante, esforzándonos por entender mejor la palabra de Dios. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que nos ha bendecido, nos ha prosperado. Aleluya. Estamos aquí siempre dándole toda la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, en esta noche, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, tú eres fuerte, poderoso, Señor, y sin ti nada somos. Gracias porque nos has redimido, Señor, nos has justificado, nos has santificado, Señor, y tú tienes muchas cosas para nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos, Señor, en poder servirte cada día mejor, superarnos cada día mejor, para poder entender y comprender todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo, por todas tus maravillas, por todo lo que tú nos has dado y bendecido, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya, aleluya. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.